Muy buenos días, señores magistrados, personal del Tribunal Electoral de Tabasco, representantes de los medios de comunicación que nos acompañan en este día. Damos inicio a la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco que se ha convocado para esta fecha. Pido a la señora Secretaria General de Acuerdos que proceda a verificar el foro legal y dar cuenta con el expediente de acuerdo. Con gusto, magistrada presidenta. Buenos días. En cumplimiento de su instrucción, le informo que se encuentran presentes los tres magistrados electorales que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco y la de la voz, por lo tanto hay quórum para sesionar en forma válida. El expediente listado para resolver el día de hoy se trata de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, acumulados identificados con las claves TJDC 04-2015, TJDC 05-2015, TJDC 06-2015 y TJDC 07-2015. El primero, promovido por Solange María Soler Lanz, quien se ostenta como militante del Partido Acción Nacional en contra de la resolución del 3 de febrero de 2015, notificada el 19 de febrero de este mismo año, emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional dentro del juicio de inconformidad intentado por aquella en el expediente CJE-JIM-75-2015 y los restantes juicios intentados también por Solange María Soler Lanz y por Juan Francisco Cáceres de la Fuente en contra de la resolución del 19 de febrero de 2015 emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional en los expedientes CJE-84-2015 y CJE-JIN-85-2015 acumulados, la cual confirmó la sesión extraordinaria celebrada por el Comité Directivo Estatal del citado Instituto Político en esta entidad federativa. Esta es la cuenta, magistrada presidenta. Muchas gracias. Señores magistrados, está a su consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los expedientes citados por la Secretaria General de Acuerdos. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo mediante votación económica. Presidenta, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En este momento, y una vez aprobado el orden del día, es necesario hacer la acotación que en los asuntos enlistados para sesionar el día de hoy, mediante la sesión privada número 12/2015, notificada a todas las partes el 1 de abril de este mismo año, fue aprobado por el Pleno de este tribunal la excusa planteada por la suscrita para abstenerle de conocer de los juicios acumulados TJDC 05/2015, TJDC 06/2015 y TJDC 07/2005. Sesión en la que, además de aprobarse la excusa planteada, se designó para conocer de dichos asuntos a la jueza instructora de mayor antigüedad, licenciada María Elena Marín Mazariego, persona a quien en este momento solicito su presencia para que pase a ocupar un lugar en el estrado de este recinto a efectos de que realice el análisis, discusión y votación correspondiente. Y la suscrita a partir de este acto únicamente tendré la intervención como presidenta en la conducción de la sesión con fundamento en el artículo 18, fracción segunda de la ley orgánica de este tribunal. Pido por favor la presencia de la licenciada María Elena Marín Mazariego. Estando presente la licenciada María Elena Marín Mazariego, continuamos con el orden del día, por lo que cedo
Beatriz Adriana Caso Hernández, para que proceda a dar cuenta al Pleno con el proyecto del magistrado Jorge Montaño Ventura, que en calidad de ponente propone en el expediente antes mencionado. Buenos días, señores magistrados. Jueza instructora María Elena Marino Sariego, designada como magistrada electoral en los presentes juicios con su argumento. Doy cuenta con el proyecto de sentencia que, de carácter de ponente, elaboró el magistrado Jorge Montaño Ventura en los expedientes con las claves de JDC 04-2015-1, 0506 y 07 2015-2 acumulados, promovidos por los ciudadanos Solange María Soler Lanz y Juan Francisco Cáceres de la Fuente. El primero de los juicios mencionados, interpuesto únicamente por la ciudadana Solange María Soler Lanz, en contra de la resolución de fecha 3 de febrero del año actual, emitida en el juicio de inconformidad número CJE, diagonal KIN, diagonal 075, diagonal 2015. Los restantes procedimientos 05, 06 y 07, diagonal 2, interpuestos por ambos actores, en contra de la resolución del 19 de febrero del presente año. En los expedientes CJE, diagonal KIN 084-2015 y CJE, diagonal KIN 085, diagonal 2015 acumulados. Ambas resoluciones emitidas por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional. Previa lectura del análisis de agravio planteados por las partes, cabe precisar que en el juicio ciudadano 04-2015-1, intentado por Solange María Soler Lanz, la inconformidad se orienta en contra de la convocatoria y o invitación de fecha 16 de enero de 2015, suscrita por el secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, para la selección de la primera fórmula de las dos circunscripciones plurinominales de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional para el proceso electoral 2014-2015 en el estado de Tabasco. Los restantes juicios acumulados se interponen en contra de la resolución que confirmó la sesión extraordinaria celebrada por el Comité Directivo Estatal del citado instituto político en esta entidad federativa, donde se materializó la selección de la primera fórmula de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional, al tenor de lo dispuesto en la referida convocatoria. En tal virtud, por cuestión de técnica jurídica, se atienden en primer orden los agravios que se hicieron valer en contra de la comentada convocatoria, los cuales en esencia se hicieron consistir en los siguientes puntos: que la invitación supuestamente fue realizada por el Comité Directivo Estatal en funciones de comisión permanente, pero que dicho órgano ni siquiera había sesionado para tales efectos, que por tanto no es quien suscribe la mencionada invitación, pues únicamente lo hizo José Guadalupe Romero Suárez como secretario general del Comité Directivo Estatal de dicho partido, sin mediar justificación jurídica para ello, tomándose atribuciones que legalmente no tiene. Además, que estima que el órgano que debe legalmente emitir la convocatoria respectiva es la Comisión Organizadora Electoral Estatal o Nacional en su caso. Abunda la disidente que la autoridad responsable invocó el artículo 77 del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional para sustentar la facultad del referido secretario general para suscribir la convocatoria, lo cual estima erróneo, debido que dicho precepto legal versa sobre la coordinación en la organización de asambleas estatales, sesiones de consejo, del comité o de la permanente, pero que en el caso se trata de una selección de candidatura, no de reuniones o
asamblea, sesiones de consejo, de comité o de la permanente. Ahora bien, en primer término, se aprecia de la integridad de la convocatoria de José Guadalupe Romero Suárez en su carácter de secretario general, además de emitir la aludida convocatoria, también la publicó, como bien asevera la autora, sin contar con las facultades expresas para tales efectos. Es así con base en las siguientes consideraciones. Primero, consta en autos que este Tribunal Electoral requirió al Comité Directivo Estatal informara sobre la existencia de una asamblea, sesión o acuerdo del que haya emanado la convocatoria impugnada. Información que se rindió mediante oficio de 14 de marzo de 2015, signado por el presidente de la Unión Europea, mediante el cual comunicó la inexistencia de asamblea, sesión o acuerdo respectivo. De ahí que es necesario definir si la emisión y publicación de la convocatoria es una facultad que se ejerce por la Comisión Permanente Estatal del Partido Acción Nacional de Tabasco a través del Comité Directivo Estatal, funcionando como órgano colegiado, o por el contrario, si dicha facultad le corresponde al secretario general del citado comité, como lo afirmó la autoridad expresada. Conviene citar que el artículo 77 del reglamento de los órganos del Partido Acción Nacional prevé las facultades del secretario general, y de la lectura a tales facultades, y contrario a lo que la responsable manifestó en la resolución combatida, es claro que no es jurídicamente posible sostener que, acorde a dicho precepto, se pueda derivar la facultad del secretario general para emitir y publicar la convocatoria impugnada, pues, como se afirma, del artículo en consulta únicamente se obtienen las facultades del secretario general relativas a la coordinación y seguimiento de asambleas, sesiones, reuniones interregionales y estatales, verificación del cumplimiento de las mismas y de la observancia de requisitos y plazos legales, estatutarios y reglamentarios relativos a la organización y el funcionamiento del partido en la entidad, así como de notificación de la información y documentación que en términos de la normatividad debe enviarse al Comité Ejecutivo Nacional o a los municipales de entidad. Pues si bien se observa de dicho precepto la facultad del secretario general de elaborar convocatorias y archivarlas, tal potestad interpretada de manera integral en conjunto de las demás facultades previstas en el dispositivo de consulta, tiene como resultado que las convocatorias a las que se refiere esa porción del dispositivo son las relativas a convocar a las asambleas de los órganos estatales del partido, que se celebren mediante lectura de una orden del día, lista de asistencia, de las que se obtiene un acta o minuta, no así las convocatorias para celebrar un proceso interno de selección de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional, pues tal facultad no se encuentra prevista en esa norma. También deviene desacertada la consideración de la responsable en el sentido que en el artículo 77 del reglamento de estudio se faculte al secretario general para publicar la convocatoria impugnada, pues al ver su tal consideración tampoco se desprende de su facultad a favor del secretario. Por tanto, esta afirmación de la autoridad responsable respecto a la facultad del secretario se encuentra en disonancia con el contenido de la norma que aplicó para fundar su determinación. Por tanto, resulta esencialmente fundado y suficiente el argumento de la autora en el sentido que el secretario general del Comité Directivo Estatal no tiene facultades para emitir y publicar la convocatoria impugnada, pues de la lectura del artículo 77 del reglamento de los órganos del partido no se advierten tales facultades. Cabe decir también que el artículo 57 de los
vigentes del Partido Acción Nacional del diverso 40 del reglamento de los órganos del partido, prevén de manera literal las facultades de la Comisión Permanente Estatal, sin que se aprecie de la lectura de dichas facultades que expresamente le otorguen a la Comisión Permanente Estatal emitir y publicar la convocatoria electoral. Empero, al no estar prevista de manera expresa en los preceptos antes citados, tal facultad deviene necesario interpretar de manera funcional lo previsto en el artículo 89, párrafo tercero, inciso C, de los estatutos vigentes del Partido Acción Nacional, de la cual se obtiene que la facultad en cuestión se encuentra implícita en la otorgada a la Comisión Permanente Estatal, la que en este caso es ejercitada a través del Comité Directivo, quien puede confeccionar y emitir la ley de convocatoria de manera colegiada para que la misma adquiera validez. Obedece lo anterior que conforme al artículo 89.3 de los estatutos vigentes del Partido Acción Nacional, se faculta a la Comisión Permanente Estatal correspondiente para hacer hasta 2 propuestas de candidatos a diputados locales con el principio de representación proporcional, que no podrán ser de un mismo género, que ocuparán los lugares que determine el reglamento. Y de ahí que esta comisión es el órgano a quien se instruye para hacer las 2 propuestas que comento, y con base en ello también el encargado de emitir la convocatoria controvertida. En el entendido que si incluso no se encontraba obligado a someter sus propuestas en términos de dicha disposición legal a una convocatoria abierta a los militantes o a la ciudadanía, al tratarse de una facultad discrecional que le otorga a dicho órgano el precepto de consulta, es también verdad que eligió someter a votación entre los miembros del Comité Directivo Estatal con derecho a voto las propuestas de la primera fórmula de candidatos que ocuparían en el caso el lugar 1 de la lista estatal de estas candidaturas. Sin embargo, no es dable apartarse que estas propuestas, conforme al numeral citado, estén reservadas a la Comisión Permanente y por ende que sea el órgano encargado de emitir y publicar la convocatoria de mérito. Aunado a lo anterior, no se advierte tampoco que la responsable haya allegado elementos de prueba que puedan revelar que el Comité Directivo Estatal, en funciones de Comisión Permanente, hubiera encomendado al Secretario General para publicar ese acto, como lo dispone el artículo 77, inciso G, del reglamento de los órganos del partido. En vista de las relatadas premisas, tenemos que la convocatoria para la selección de la primera fórmula de las 12 circunscripciones plurinominales no fue emitida ni publicada por el órgano facultado para ello. Por tanto, no puede surtir los efectos deseados y es suficiente para que se considere la nulidad de la convocatoria, así como de todos los actos que de la misma se deriven, en razón que jurídicamente no es dable validar o fundado en un acto que primigeniamente es declarado nulo para todos sus efectos. No obstante la disposición anterior, se deja de manifiesto en esta resolución que al carecer el Secretario General de dicho comité de las facultades o atribuciones para emitir y publicar la controvertida convocatoria, dicho funcionario erróneamente se autoconfirió facultades respecto a las disposiciones o requisitos exigidos a los participantes en la multicitada selección de la primera fórmula de candidatos, puesto que principalmente no era quien, conforme las normas partidistas, contara con las atribuciones necesarias para emitirla. Por otra parte,
El artículo 44, inciso A, relacionado con la fracción cuarta de ese mismo inciso de la Ley General de Partidos Políticos, contempla el principio de certeza que toda convocatoria debe tener, pues ordena que éstas deben otorgar certidumbre a los interesados, lo que se traduce en la necesidad que los participantes de una contienda electoral intrapartidista o de cualquier otra índole deban conocer desde la convocatoria qué documentos o información se requiere de la misma y los requisitos que estos deben contener para estar en la actitud de poder allegarlos a la autoridad que convoque, así como la necesidad de conocer el método de votación que se utilizará para elegir a los candidatos, principios que no se cumplen si la convocatoria correspondiente deja abierta la posibilidad de requerir cualquier otra documentación que no esté previsto en la misma, o si el método de votación no se define desde su inicio, creando así incertidumbre al desconocer con precisión los términos de la invitación. Debido a lo expuesto, es necesario dejar puntualizado que la convocatoria que en efecto emita en su oportunidad el Comité Ejecutivo Estatal en funciones de comisión permanente debe abstenerse de incluir en la convocatoria facultades que no se encuentren expresamente en la normatividad partidista ni en la ley aplicable al caso. En otro contexto, se estiman inatendibles los argumentos de la autora relativos que en el caso particular el voto económico elegido para la selección de la primera fórmula ocasiona parcialidad del proceso. Lo anterior en razón que al declararse nula la invitación y o convocatoria de donde se derivan tales actos, deja sin efectos todos los que emanen de ella, incluyendo desde luego las personas inscritas con base en los lineamientos contenidos en la debida convocatoria. Por tanto, no es cabe considerar tales argumentos, puesto que a partir de la emisión de una nueva convocatoria se desconocen las personas que la misma participarán. Por tanto, no es posible prejuzgar si existirá entre los votantes y votados alguna circunstancia que impidiera garantizar la plena libertad del sufragio. Sin que obste lo antes dicho, para sentar en esta resolución que el órgano responsable de convocar a la selección de la primera fórmula de candidatos deberá en todo momento observar que se garantice plenamente el principio universal de la libertad del sufragio. Es razón que es de pleno conocimiento jurídico que si en una elección de cualquier índole se tiene el más leve indicio que el voto no fuera emitido de manera libre, que impidiera tenerlo como satisfecho cabalmente y se ponga en duda la credibilidad y legitimidad de un comicio, se viola así el derecho humano de votar en plena condición de libertad. Resultaría procedente considerar que la expresión de voluntad del votante no produce los efectos jurídicos deseados y se tendría que analizar la validez de una elección. Tales directrices deben ser consideradas por el Partido Acción Nacional al momento de elegir el método de votación para la selección de la primera fórmula de candidatos que nos atañen y en cualquier otra elección, observando las características generales y particulares del procedimiento elegido, lo que redundará en una unidad partidista y en la legitimación de la persona que resulte electa. Finalmente, con fundamento en lo considerado anteriormente, se estima procedente revocar la resolución dictada en el juicio de inconformidad radicado en el expediente CJ-KIN/075-2015, dictado por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional
en fecha 3 de febrero del presente año y por consiguiente declarar nula la convocatoria y o invitación para la selección de la primera fórmula de las 12 circunscripciones plurinominales de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional para el proceso electoral local 2014-2015 en el estado de Tabasco, en fecha 16 de enero del presente año, emitida por José Guadalupe Romero Suárez como secretario general del Comité Directivo Estatal Tabasco, así como todos los actos derivados de la misma en razón que emanan de un acto declarado nulo para todos sus efectos. De la misma manera y en consecuencia se propone que el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Tabasco, en función de comisión permanente, emita una nueva convocatoria y o invitación para la selección de la primera fórmula de tales candidatos, en la que debe abstenerse de incluir requisitos o disposiciones que no se encuentren expresamente en la normativa partidista o la ley aplicable en el asunto, así como también deje definido desde el momento en que se emita dicha convocatoria el método de votación y que se llevará a cabo la selección en los términos precisados anteriormente, debiendo garantizar en todo momento la libertad del sufragio. Consecuentemente, con base en las consideraciones que se sustentan en esta resolución, se propone revocar la resolución antes citada y declarar nula la convocatoria y o invitación controvertida, así como todos los actos derivados de la misma, en razón que emanan de un acto declarado nulo para todos los efectos. Que se emita una nueva convocatoria siguiendo los lineamientos apuntados en este fallo, con fundamento en el artículo 89.3 de los estatutos vigentes del Partido Acción Nacional. Asimismo, se propone la improcedencia respecto de los expedientes de JDC 05, 06 y 07/2 por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 11, párrafo 1, inciso B, correlativo con el diverso 9, párrafo 3 de la Ley de Medios de Información en materia electoral tabasqueña, que establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnada lo modifique o revoque de tal manera que antes que se dicte resolución o sentencia quede totalmente sin materia en medios de impugnación. Esto es, tomando en cuenta que la pretensión de los actores en esos juicios consistía en que esta autoridad revocara la propuesta de selección de la primera fórmula de las 12 circunscripciones plurinominales de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional en ECA el día 22 de enero del año actual, en la sesión extraordinaria del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional del Estado. Sin embargo, no ha lugar a practicar un análisis de fondo de los arreglos definidos por los actores en dichos expedientes, en razón que al ser procedentes los agravios expresados por la autora en el diverso expediente de JDC 04/2015-1, la cual impugnó precisamente la convocatoria y o invitación para la selección de la primera fórmula de candidatos a diputados locales, no existe materia alguna respecto de la cual pudiera pronunciarse esta autoridad jurisdiccional electoral, ya que todo lo derivado de dicha convocatoria que se declaró nula es también nulo por consecuencia, por originarse de aquel acto primigenamente declarado nulo. Que ahí que se considere que los juicios en mención hayan quedado sin materia y por tanto deban sobreseerse. Es cuanto, señores magistrados. Muchas gracias, señora jueza.
Señores magistrados, está a su consideración el proyecto que propone el magistrado Jorge Montaño Ventura. Si desean hacer el uso de la voz, en este momento pueden manifestar. Si no hay intervención por parte de los señores y señor magistrado, pido a la Secretaria General de Acuerdos para que proceda a reclamar la votación correspondiente. Conjunto magistrada presidenta, licenciada María Elena Marín Mazariego, designada como magistrada únicamente para conocer el presente asunto. Magistrado ponente Jorge Montaño. Magistrado electoral Oscar Rebolledo Herrera. Presidente, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados con las claves TJDC 04/2015, TJDC 05/2015, TJDC 06/2015 y TJDC 07/2015 acumulados se resuelven. Primero, resultaron parcialmente fundados unos e infundados e inatendibles otros de los agravios escribidos por la ciudadana Solange María Soler Lanz con relación al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TJDC 04/2015. Segundo, se revoca la resolución dictada en el juicio de inconformidad radicado en el expediente CJE/JIN 075/2015, dictado por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional de fecha 3 de febrero de 2015. Tercero, consecuentemente, se declara nula la convocatoria y o invitación para la selección de la primera fórmula de las dos circunscripciones plurinominales de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional para el proceso electoral local 2014-2015 en el estado de Tabasco, de fecha 16 de enero del presente año, emitida por José Guadalupe Romero Suárez como secretario general del Comité Directivo Estatal Tabasco del Partido Acción Nacional, y por consiguiente todos los actos derivados de la referida convocatoria y o invitación. Cuarto, conforme a las consideraciones vertidas en este fallo, se ordena al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tabasco, en función de comisión permanente, para que en un plazo de 3 días naturales contados a partir del día siguiente al en que le sea notificada la presente resolución, emita una nueva convocatoria y o invitación para la selección de la primera fórmula de las dos circunscripciones plurinominales de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional para el proceso electoral local 2014-2015 en el estado de Tabasco, en la que además debe de abstenerse de incluir en la misma requisitos o disposiciones que no se encuentren expresamente en la normativa partidista o en la ley. Asimismo, debe dejar definido desde el momento en que se emita dicha convocatoria el método de votación en que se llevará a cabo la selección de tales candidaturas. Lo anterior en términos de lo vertido en el punto tercero considerativo de la resolución, debiendo en todo momento preservar y garantizar la libertad de sufragio y abstenerse de no incurrir en circunstancias que puedan afectar el principio universal de la libertad del voto. De igual manera, se combina al Comité Directivo Estatal en funciones de comisión permanente para que en la convocatoria que emita respecto señale fecha para la sesión extraordinaria en la que debe llevarse a cabo la votación para la selección de candidatos de las primeras fórmulas a diputados locales por el principio de representación proporcional para el proceso electoral 2014-2015 en esta entidad.
derivada de la misma convocatoria, la cual, en atención al principio de celeridad, no debe ser posterior a 5 días después de la emisión de la misma. Lo anterior únicamente en observancia a lo avanzado del proceso electoral en el Estado y para no causar afectaciones irreversibles a las personas que deseen participar en dicho proceso de selección. Quinto, por otra parte, con base en las premisas sostenidas en el considerando cuarto de la resolución, se sobreseen los medios de impugnación hechos valer por los ciudadanos Solange María Soler Lanz y Juan Francisco Cáceres de la Fuente en los expedientes acumulados 05, 06 y 07/2015 en contra de la resolución de 19 de febrero de 2015 emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional dentro de los expedientes acumulados CJE/JIN/084/2015 y CJE/JIN/085/2015. Sexto, se combina el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en funciones de comisión permanente que dentro de las 24 horas siguientes en que dé cumplimiento a lo antes ordenado por este Tribunal Electoral, informe sobre el cumplimiento de la presente resolución. Ha percibido que en caso que incumpla, se hará acreedor a la medida de premio consistente en 100 días de salario mínimo general vigente en el Estado previsto en el artículo 34, inciso C de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral local. Esta es la redacción de los puntos resolutivos del fallo que se acaba de aprobar por unanimidad por los señores magistrados y que únicamente en calidad de presidenta procedí a dar lectura. Habiéndose agotado el orden del día que previamente fue aprobado y siendo las 10 horas con 50 minutos del día 11 de abril del año 2015, doy por concluida la sesión pública que se convocó para esta fecha, agradeciendo a